Antes de comenzar mi relato, les invito a suscribirse al canal Abuela Cuenta y dejar su like si desean conocer esta historia de amor, fe y cicatrices invisibles. No fue fácil para mí recordar aquellos días, pero llegó el momento de contar la verdad. Mi nombre no importa, pero en los pasillos del convento me llaman Hermana Clara. Hoy, con los años sobre mis hombros y el silencio como compañero, he decidido hablar por primera vez de lo que viví durante la guerra. No siempre fui la mujer serena que ven ahora. Hubo un tiempo en que el sonido de las bombas era más fuerte que mis oraciones y la sangre teñía más que mis hábitos. Fui enviada como enfermera a un hospital militar improvisado en medio del conflicto. Yo no era más que una joven consagrada que creía servir a Dios curando a los hombres heridos por la locura de otros hombres. Pero allí, entre camillas improvisadas y gritos de dolor, conocí al soldado que cambiaría mi vida para siempre. Él llegó una tarde gris, cubierto de barro, con la mirada extraviada. Nadie sabía su nombre real. Solo lo llamaban Mateo. Su presencia trastocó algo dentro de mí, algo que juré mantener sepultado tras los votos. No entendía por qué su rostro me inquietaba, por qué su silencio me perseguía incluso en mis rezos. Así comenzó una historia que nunca debió haber sucedido, pero que marcó para siempre mi alma y mi fe. Mateo tenía heridas profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. A veces, en mitad de la noche, despertaba gritando nombres que no oíamos. Yo, a escondidas, me sentaba a su lado y le pasaba un paño húmedo por la frente. No me atrevía a mirarlo por mucho tiempo, pero sus ojos buscaban los míos en medio de la oscuridad. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como cuchillas, precisas y dolorosas. Cada día que pasaba junto a él, sentía que mi corazón se alejaba del convento. Me culpaba por ello. Pasaba horas de rodillas frente al crucifijo suplicando fortaleza, pero cada vez que lo veía sonreír al sanar, algo dentro de mí florecía. Aquel hospital no era solo un lugar de muerte, también era un rincón donde la humanidad se aferraba a la vida. Y entre los vendajes, los gritos y el olor a desinfectante, mi alma comenzaba a latir de otro modo. Las otras hermanas me observaban, algunas con sospecha, otras con compasión. Yo me esforzaba por mantener la compostura, pero mi pulso se aceleraba cada vez que escuchaba su voz. Era un amor que no debía ser, pero que crecía en el silencio. Me prometí a mí misma que no cedería, que era solo una prueba más. Pero Dios tenía otros planes y pronto nada volvería a ser igual. Un día, mientras revisaba los vendajes de Mateo, su mano rozó la mía con una ternura que desarmó mi voluntad. No hubo palabras, solo un cruce de miradas que lo dijo todo. Sentí que el mundo se detenía en ese instante. Aquel contacto me persiguió durante noches enteras. Traté de convencerme de que era solo gratitud, un reflejo de su sufrimiento, pero en el fondo sabía que no era así. Mateo no solo buscaba alivio en mi atención médica. Buscaba algo más, algo que yo también, en secreto, anhelaba. Esa noche me encerré en la pequeña capilla del hospital. Lloré como no lo hacía desde que tomé los hábitos. Pedí perdón, pedí dirección. Pero el silencio fue mi única respuesta. A la mañana siguiente evité su habitación. Me refugié en los pacientes más graves, en los que aún deliraban por la fiebre, en los que no podían hablar ni ver. Y sin embargo, sentía su mirada desde el otro extremo del pabellón. Era como si nuestras almas ya se hubieran unido sin permiso. El hospital entero estaba envuelto en un ambiente denso, mezcla de muerte y pasión contenida. Y en medio de todo eso, Mateo y yo éramos dos náufragos intentando no mirarse para no naufragar juntos. Pasaron los días y Mateo empezó a mejorar. Caminaba por los pasillos con ayuda de un bastón improvisado. A veces lo encontraba en la capilla, de pie frente al altar, murmurando oraciones sin voz. Nadie sabía de su pasado. No recibía cartas ni visitas. Era como un fantasma que solo existía dentro de aquellos muros de dolor. Pero conmigo era distinto. Una tarde lluviosa lo encontré sentado en el jardín interior del hospital.
Me acerqué para cubrirlo con una manta y al tocar su hombro, él susurró mi nombre. Me congelé. Nadie allí me llamaba por mi nombre secular, solo las hermanas lo sabían. Era como si él pudiera ver dentro de mí. No respondí. Solo me alejé sin volver la vista atrás. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de mi infancia, de mi entrada al convento, de las dudas que siempre escondí bajo la obediencia, regresaron con fuerza. ¿Y si Dios me estaba mostrando otro camino? ¿Y si esta guerra era el escenario de algo más que destrucción? Pero el miedo a traicionar mis votos me encadenaba. Sabía que de seguir así algo dentro de mí terminaría por romperse. Los bombardeos aumentaron, las salas se llenaron de nuevos heridos, el hospital se convirtió en un campo de batalla. Silencioso. Las noches eran interminables, los gemidos no cesaban, pero aún en medio del caos, Mateo y yo encontrábamos formas de rozarnos con la mirada. Un día, durante una evacuación de emergencia, me pidieron acompañar a los soldados a una zona segura donde atenderíamos a los más graves. Entre los nombres estaba el de Mateo. Durante el trayecto, el camión fue atacado. Recuerdo la explosión, el olor a pólvora, los gritos. Cuando desperté, tenía la cabeza vendada y las manos cubiertas. ¿De sangre seca? Pregunté por Mateo. Nadie sabía nada. Algunos decían que lo habían visto arrastrar al compañero herido. Fuera del fuego, otros, que desapareció entre los árboles, volví al hospital con el alma hecha trizas. Durante semanas no supe nada. Mis noches se llenaron de pesadillas. Cada sombra era su silueta. Cada suspiro en la oscuridad, su voz, y entonces un día recibí una carta anónima. No tenía remitente, solo una nota escrita con letra temblorosa que decía: «Estoy vivo, no pierdas la fe». Aquella nota se convirtió en mi única esperanza. La llevaba escondida en el interior de mi hábito, como si fuera una reliquia sagrada. No sabía cómo la había hecho llegar, ni desde dónde. Solo sabía que Mateo seguía con vida. Eso me bastaba. A partir de ese día, cada herido que llegaba al hospital me hacía contener la respiración. Cada rostro cubierto de barro era una posibilidad. Pero pasaban los días y no volvía. Mi salud comenzó a deteriorarse. Las hermanas notaban mi palidez, mi falta de apetito, mi constante distracción. Una de ellas me confrontó, pero no dije nada. No podía. Era un secreto demasiado grande, demasiado peligroso. Comencé a escribirle cartas que nunca enviaba. Las escondía debajo de las tablas sueltas del piso de mi celda. Eran mi único desahogo, mi forma de sostenerme. En ellas le contaba todo, mis miedos, mis dudas, mi deseo de verlo regresar. Y sobre todo, la lucha interna que me desgarraba. ¿Y si volvía? ¿Y si me pedía huir con él? ¿Tendría el valor de dejarlo todo por amor? Mientras tanto, la guerra seguía su curso, y con ella, las almas seguían cayendo como hojas secas al viento. Una madrugada, mientras atendía a un joven con una herida abierta en el abdomen, lo escuché murmurar un nombre que me hizo temblar. Le pedí que repitiera, que me contara si lo conocía. El joven, delirando por la fiebre, solo susurró: «El soldado de la cicatriz en la mejilla, lo vi en la colina oeste». Supe de inmediato que hablaba de él. Esa noche desobedecí por primera vez en años. Salí del hospital sin permiso y me dirigí al puesto de comunicaciones más cercano. Fingí que llevaba un mensaje urgente. Allí, entre mapas y transmisiones confusas, confirmé que en la colina oeste se había instalado un nuevo campamento. Pasé días esperando un permiso para trasladarme allí como enfermera, pero no llegó. La Madre Superiora sospechaba de mi repentino interés por esa zona. Comencé a rezar más que nunca, no por resignación, sino por una señal. La recibí una tarde en forma de un nuevo grupo de heridos que llegó desde esa misma colina. Corrí a su encuentro, con el corazón en la garganta. Y allí, en medio de ellos, lo vi. Estaba irreconocible, más delgado, con el rostro cubierto de barro seco y una herida reciente en el hombro. Pero sus ojos eran los mismos. Nos miramos como si el tiempo se detuviera. Como si todo lo vivido se condensara en ese instante, me acerqué, fingiendo indiferencia profesional. Lo llevé a una camilla alejada,
Lejos de miradas inquisitivas, mientras limpiaba su herida, él apretó mi muñeca con fuerza. No dijo nada, solo su mirada hablaba y decía más que 1000 palabras. Esa noche me quedé junto a él más de lo debido. Le llevé agua, cambié su vendaje, le recé en silencio. El hospital entero dormía, pero yo estaba despierta como nunca. Al amanecer, le dejé una de mis cartas bajo la almohada. No esperaba respuesta, solo quería que supiera cuánto había significado para mí su simple existencia. Pasaron los días y Mateo volvió a fortalecerse. Caminaba lentamente, pero ya no era un paciente cualquiera. Sabía que nuestros encuentros eran vigilados y aún así, cada gesto suyo era una confesión muda. Entonces, una mañana su cama estaba vacía y no era por alta médica. El caos se desató en el hospital esa mañana. Había rumores de una avanzada enemiga cerca del campamento. Muchos soldados fueron reubicados sin previo aviso. Pregunté por Mateo, pero nadie supo darme una respuesta clara. Algunos aseguraban que fue reclutado para una misión urgente, otros que desertó. Nadie sabía nada con certeza. Busqué entre los registros, interrogué discretamente a los médicos, revisé las pertenencias que quedaron en su camilla. Solo hallé una hoja doblada dentro de su almohada. Era mi carta, pero en la parte de atrás, con letra firme, había una sola frase escrita por él. Volveré por ti. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No podía llorar frente a las otras hermanas, pero esa noche, en la oscuridad de la sacristía, me desplomé. La guerra no solo nos arrebataba cuerpos, también sueños. Cada día que pasaba me parecía más imposible volver a verlo, y sin embargo, algo dentro de mí se negaba a soltar la esperanza. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar, no solo en el frente, sino en el hospital mismo. Algo oscuro se acercaba, algo que pondría a prueba no solo mi fe, sino mi cordura. El hospital comenzó a llenarse de una niebla espesa, tanto real como simbólica. Cada día morían más hombres que los que podíamos salvar. El aire olía a descomposición, a desesperanza. Pero lo que más me inquietaba eran los susurros. Las enfermeras hablaban de sombras que se deslizaban por los pasillos, de lamentos nocturnos, de objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Yo no creía en esas cosas hasta que empecé a verlas también. Una noche, mientras cambiaba las gasas a un moribundo, vi por el rabillo del ojo una figura parada junto a la puerta. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Volvió a suceder varias veces. Siempre en momentos de soledad, siempre cuando el silencio se volvía insoportable. Empecé a sentir que algo me observaba, como si la muerte misma se paseara entre nosotras. Algunas hermanas se enfermaron sin razón aparente. Una de ellas deliraba, decía que un hombre de uniforme la llamaba desde la capilla. Cuando describió su rostro, sentí que la sangre se me helaba. Era Mateo, pero no podía ser. O sí, en la guerra lo imposible comenzaba a parecer cotidiano. Me obsesioné con la idea de que Mateo había muerto y su espíritu seguía buscándome. No podía dormir. Comencé a deambular por los pasillos durante la madrugada buscando señales. Revisaba las habitaciones, entraba en la capilla, me arrodillaba frente al altar hasta que mis rodillas sangraban. Pero no obtenía respuestas. Entonces sucedió algo que me marcó para siempre. Una noche, al pasar por la sala de cirugía, vi la silueta de un hombre de espaldas. Llevaba un abrigo militar, estaba quieto, inmóvil. Quise hablar, pero mi voz no salía. Avancé lentamente, el corazón golpeando con fuerza. Cuando estuve a punto de tocarle el hombro, la figura desapareció delante de mis ojos como polvo arrastrado por el viento. Me desplomé en el suelo, temblando. Las demás pensaron que había sido un desmayo por agotamiento. No dije nada. ¿Cómo explicar lo que ni yo misma comprendía? Desde entonces supe que algo había cambiado en mí. Ya no solo lo extrañaba, ahora lo sentía conmigo y no sabía si era una bendición o una condena. Tal vez algunas almas no se van del todo. Tal vez algunas promesas persisten más allá de la muerte. Con el paso de los días mi cuerpo comenzó a deteriorarse.
Las ojeras se acentuaron, mi piel perdió color, y los temblores en mis manos eran cada vez más frecuentes. Las hermanas hablaron con la superiora, y ella me sugirió regresar al convento por un tiempo para descansar. Acepté con la cabeza baja, sabiendo que no había descanso posible para mi alma. Regresé al convento cargando un peso invisible, con las cartas aún escondidas bajo mi hábito y el eco de la última frase de Mateo grabado en la memoria. Nadie me preguntó nada. Solo me dieron una celda en el ala más silenciosa y me dejaron sumida en mis rezos. Pero la paz no volvió. Las noches eran aún más oscuras allí. A veces creía escuchar pasos fuera de mi celda, susurros tras la puerta y sentía su aroma, como si él estuviera de pie justo detrás de mí. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O acaso su alma seguía aferrada a la mía? Empecé a escribir nuevamente. Ya no cartas para él, sino crónicas de todo lo que había vivido. Era mi manera de no olvidar y también, tal vez, de salvarme. Una madrugada, el sonido de la campana me despertó. No era hora de misa ni de ninguna actividad habitual. Me vestí apresurada y salí al claustro. Allí, en la penumbra, vi a la Madre Superiora con un sobre en la mano. Me lo extendió en silencio. Era una carta sellada con una insignia militar. Mis manos temblaban. Corrí a mi celda y la abrí. La carta informaba oficialmente la muerte del soldado Mateo Ruiz, ocurrido hacía 3 meses en una emboscada. Adjuntaban sus pertenencias: un crucifijo de madera, una libreta de apuntes y una carta sin destinatario. La reconocí de inmediato. Era mi carta, la que dejé bajo su almohada. La había llevado consigo hasta su último aliento. Me arrodillé en el suelo y lloré como nunca. Todo lo que había reprimido, todo lo que había negado, estalló. Esa noche no dormí. Pasé horas leyendo y releyendo sus apuntes. Entre sus palabras, descubrí que él también había luchado contra lo que sentía, que había amado a una mujer prohibida, que quiso volver por ella, por mí. Su amor era real y su ausencia ahora era un nuevo voto que debía cargar el resto de mis días. Tras recibir aquella carta, algo en mí se quebró y a la vez se fortaleció. Por primera vez en años no sentí culpa por haber amado, sentí gratitud. Mateo había sido una llama en medio de la oscuridad. Su recuerdo ya no era una herida, sino una cicatriz sagrada. Comencé a caminar por el convento con otra mirada. Las hermanas notaron mi cambio. Algunas pensaron que por fin había recuperado la fe, pero era distinto. No era fe en la vida eterna, sino en el amor que trasciende. A los pocos días solicité volver a trabajar en el hospital. Aunque no en el frente, me asignaron a un orfanato que acogía niñez, huérfanos por la guerra. Allí encontré una nueva razón para seguir. Cada pequeño rostro me recordaba que, a pesar del horror, la vida insistía en florecer. Enseñaba a leer, curaba raspones y cada noche rezaba con ellos. Pero una parte de mí seguía caminando entre trincheras, con el eco de los pasos de Mateo a mi lado. Sabía que, de alguna forma, su alma no me había abandonado. Y eso me bastaba para respirar un día más. El orfanato estaba ubicado en una antigua casa de campo, convertida en refugio. A veces, cuando los niños dormían, salía al jardín y observaba las estrellas. Recordando las conversaciones que nunca tuvimos, una noche, mientras recogía los juguetes del patio, encontré entre los arbustos una medalla oxidada. Era militar, con el nombre de Mateo grabado. Me quedé paralizada. Nadie más conocía su nombre allí. No había forma lógica de que esa medalla llegara hasta ese lugar. La escondí entre mis ropas temblando. Volvieron las pesadillas. Esta vez no eran sombras o susurros, sino sueños nítidos donde lo veía de pie frente a mí, hablándome sin voz, extendiendo la mano. Cada noche el sueño era el mismo. Comencé a escribirlo en un cuaderno. Anotaba cada detalle, cada símbolo, cada expresión de su rostro. Sentía que quería decirme algo, advertirme o consolarme. Una madrugada desperté sobresaltada con la certeza de que debía ir al antiguo hospital. No sabía por qué, pero sentía que allí encontraría algo, algo que necesitaba ver o entender.
Para cerrar el círculo, y 2. Solicité permiso para visitar el hospital donde trabajé durante la guerra. Alegué que era una especie de peregrinación espiritual. La Madre Superiora aceptó, aunque con cierto recelo. Viajé sola, con el rosario en el bolsillo y la medalla de Mateo colgando del cuello. El hospital ya no funcionaba. Había sido cerrado tras la guerra y ahora estaba en ruinas. Al llegar el viento levantaba polvo y hojas secas. Empujé la verja oxidada y avancé por los pasillos agrietados. Todo estaba cubierto por musgo y silencio. Pero mis pies... Llegué a la sala donde estuvo la camilla de Mateo. Allí, entre los escombros, encontré aún su nombre grabado con una navaja en la base de la cama: Mateo R. Me arrodillé y apoyé la frente contra el metal. No lloré, solo cerré los ojos. Sentí una brisa cálida en la nuca, un perfume conocido. No era el viento, era él. No como fantasma, sino como recuerdo vivo. En ese momento entendí que no estaba loca, que algunos amores dejan huellas más profundas que las heridas, y que debía contar esta historia, aunque fuera solo para no olvidar. Antes de marcharme del hospital, recorrí los pasillos una última vez. Al llegar a la capilla, las paredes todavía conservaban restos de velas derretidas y bancos destruidos. Caminé hasta el altar y encontré allí un crucifijo caído. Al levantarlo, noté que algo brillaba detrás. Un pequeño trozo de tela doblado cuidadosamente. Lo abrí con manos temblorosas. Era un trozo de mi propio hábito, el que usaba durante la guerra, con una pequeña flor seca dentro. Supe entonces que alguien lo había guardado. Mateo, otro soldado, nunca lo sabré. Pero decidí llevármelo. Era un símbolo, una despedida silenciosa. Regresé al convento más liviana, como si al recorrer esos muros hubiera recuperado una parte de mí misma que quedó enterrada junto con él. Desde entonces he vivido en silencio, sirviendo, enseñando, curando. Nunca amé a otro hombre. No por fidelidad a un voto, sino porque no lo necesité. Él sigue aquí en cada paso, en cada oración, en cada rincón de mi memoria, y mientras viva, su historia vivirá conmigo. Por eso hoy, después de tantos años, me atrevo a escribir esto para que no lo borre el olvido. La vida en el convento retomó su ritmo, las campanas, los rezos, las labores cotidianas, pero yo ya no era la misma. Había comprendido que la vocación no es solo obedecer reglas, sino también abrazar el dolor, reconocer el amor, perdonar el pasado. Las hermanas veían en mí una calma que antes no tenía. Algunas venían a mí buscando consuelo. Les hablaba de la guerra sin entrar en detalles, y les decía que incluso en el horror pueden nacer milagros. En mi corazón sabía que Mateo fue ese milagro. A veces lo siento en la brisa que entra por la ventana, en el canto de un pájaro, en una lágrima inesperada. Durante años pensé que debía olvidarlo para ser fiel. Ahora sé que amarlo fue una forma de fe. Nunca traicioné a Dios, solo descubrí una parte de él que habita en el amor humano. El tiempo ha cubierto mis cabellos de blanco, pero no ha borrado su nombre de mi alma. Y aunque nadie más lo sepa, cada noche antes de dormir le rezo una oración. No para pedir, sino para agradecer por haberlo amado. Con los años, comencé a escribir mi testimonio en silencio, en las noches, a la luz de una vela. Al principio, temía que alguien lo descubriera. Luego me di cuenta de que al escribir no lo hacía solo para mí. Lo hacía por él, por todos los que amaron en medio de la guerra y fueron olvidados. Guardé las páginas en un viejo baúl bajo mi cama. Nadie las ha leído, pero están allí, esperando. Quizá cuando yo ya no esté, alguien las encuentre. Y si es así, espero que comprendan que esta historia no es solo la mía. Es la historia de muchas hermanas que callaron, amores imposibles, de soldados que murieron con nombres en los labios, de almas que se cruzaron en el momento más oscuro y aún así eligieron amar. A veces el mayor sacrificio no es morir por amor, sino vivir con su ausencia. Y eso hice. Seguí adelante, convertí el dolor en servicio, la ausencia en memoria. Y el amor
en una luz silenciosa que aún brilla dentro de mí, como una llama que no se apaga. Los inviernos en el convento se hacían cada vez más largos. El frío calaba en los huesos, pero era el silencio el que más dolía. Pasaba horas en la pequeña biblioteca, hojeando libros viejos, buscando palabras que calmaran mi alma. Una tarde encontré un cuaderno olvidado en una estantería alta. Al abrirlo, noté que no estaba vacío. Alguien antes que yo había escrito sobre su amor secreto, también vivido durante una guerra. Sentí que esa historia era un reflejo de la mía. ¿Cuántas más como yo habían amado en silencio, entre muros sagrados y heridas abiertas? Me di cuenta de que el convento no era solo un lugar de obediencia. Era también un refugio para almas rotas. Aquella noche volví a escribir, pero esta vez no como una confesión, sino como un legado. Mis manos, ya temblorosas por los años, plasmaban cada recuerdo con una precisión casi milagrosa. No quería que la historia de Mateo muriera conmigo. Quería que alguien, algún día al leerla, comprendiera que incluso en los lugares más sagrados, el amor puede florecer sin pedir permiso. Los rumores de que pronto cerrarían el orfanato comenzaron a circular entre las hermanas. Las guerras habían cesado y las autoridades querían centralizar los servicios. Los niños serían trasladados. Esa noticia me desgarró. Ellos habían sido mi consuelo, mi propósito tras la pérdida. Intenté oponerme, pero mis palabras fueron ignoradas. Una noche, mientras revisaba las habitaciones, vi a uno de los niños, Esteban, llorando en silencio. Me senté a su lado y lo abracé. Me recordó tanto a Mateo, con esa mirada profunda, como si llevara siglos de dolor en sus pequeños ojos. Esa noche decidí hacer algo más por ellos. Comencé a enseñarles a escribir su propia historia. Les dije que cada uno era un milagro, una historia viva que merecía ser contada. Fue entonces cuando entendí que esa era mi verdadera misión: preservar la memoria, no solo la mía, sino la de todos aquellos que la historia quiso borrar. Mateo vivía en mí, pero también en cada niño al que ayudé a sanar, a confiar, a soñar. Él fue semilla y yo me convertí en tierra fértil para sembrar futuro. Los últimos días en el orfanato fueron especialmente dolorosos. Cada despedida era una nueva herida. Vi partir a los niños uno a uno, con mochilas pequeñas y lágrimas grandes. Me quedé sola en las habitaciones vacías, recogiendo juguetes abandonados, doblando sábanas con manos cansadas. Cuando el último niño se marchó, entré en la antigua capilla y encendí una vela. Allí, de rodillas, le hablé a Mateo en silencio. Le dije que nuestros días juntos habían sido pocos, pero suficientes para cambiar mi vida, que su muerte no fue en vano, que su amor seguía dando frutos. Al volver al convento, me asignaron una celda aún más apartada. Parecía que el mundo quería aislarme. Pero yo ya no temía la soledad. Había aprendido a convivir con los recuerdos. Cada rincón del convento tenía un eco suyo. Su risa en el claustro, su mirada en los vitrales, su voz en los cantos lejanos. No necesitaba verlo para saber que seguía conmigo. Era un lazo invisible, eterno, y mientras mis manos pudieran sostener un lápiz, seguiría escribiendo para él. Con el paso de los años, mis fuerzas comenzaron a menguar. Ya no podía caminar largas distancias, ni cargar baldes como antes. Pero aún sostenía la pluma con firmeza. Escribía cada día, a veces solo unas líneas, otras páginas enteras. Mis memorias se convirtieron en mi ofrenda. Algunas jóvenes novicias se acercaban a mí buscando guía. Las escuchaba con atención y cuando podía les contaba pasajes disfrazados de historias ajenas. Así, sin que lo supieran, les hablaba de Mateo, de su valentía, de cómo, incluso en medio de la guerra, un hombre herido y una monja consagrada se amaron en silencio sin traicionar su esencia. A veces las novicias lloraban sin entender por qué aquella historia les tocaba tan profundo. Yo sabía que el amor verdadero, cuando se cuenta con el corazón, siempre encuentra un eco. Ya no soñaba con verlo, soñaba con el día en que alguien más leyera lo que dejé escrito y supiera
Paredes de este convento fueron testigos de algo sagrado que nació de la guerra y floreció en medio del silencio. Una tarde, mientras ordenaba mis escritos, sentí un dolor agudo en el pecho. Me sostuve del escritorio y caí de rodillas. No, era una despedida. Sabía que el final se acercaba. Fui al jardín y me senté bajo el olivo más viejo del convento. Allí pasé horas mirando las hojas moverse con el viento. Recordé a Mateo, a sus ojos oscuros, a su silencio cálido. Sentí que me observaba desde algún rincón invisible. Esa noche recé con fuerza, no pidiendo más tiempo, sino agradeciendo el que tuve. Dejé mis cuadernos envueltos en una tela blanca junto a mi cama. Encima coloqué la medalla oxidada. Es mi testamento. No tengo posesiones, pero sí una verdad que merece ser contada. Si algún día alguien los encuentra, espero que entienda que esta historia no es una tragedia. Es una historia de redención, de amor y de fe. La fe de que incluso en la oscuridad hay luz. La fe de que el amor no conoce muros ni hábitos. Solo necesita un alma que se atreva a sentirlo. Y yo me atreví. Durante los días siguientes, mi cuerpo ya no respondía como antes. Me desplazaba lentamente por los pasillos y las hermanas comenzaron a cuidarme como si fuera una reliquia viviente. Algunas pensaban que deliraba cuando hablaba sola, pero yo sabía que hablaba con él, con Mateo. Me sentaba junto a la ventana de mi celda y lo imaginaba allí, de pie, con su uniforme gastado, observándome en silencio como en aquel hospital. Ya no me dolía su ausencia, porque la llenaba con su recuerdo. Una mañana, una de las novicias entró en mi habitación sin anunciarse. Me encontró dormida sobre mis cuadernos. Me cubrió con una manta y se sentó a leer en voz baja lo que había escrito. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A partir de ese día venía cada tarde, me leía mis propias palabras y así sin saberlo me regalaba vida. Era como si Mateo hablara de nuevo a través de ella. No le dije que era mi historia. Solo escuchaba y en cada palabra mi alma descansaba un poco más. Una mañana desperté sintiendo una calma profunda, como si todo mi cuerpo flotara. No sentía dolor, ni frío, ni peso. Solo paz. Me levanté con esfuerzo y caminé al claustro. Las campanas aún no sonaban, el sol apenas despuntaba. Me senté en el banco de piedra bajo el rosal antiguo. Cerré los ojos, respiré profundo. En mi mente escuché su voz. Esta vez no era un eco ni un recuerdo. Era clara, serena, llena de ternura. Me decía que ya era tiempo, que no tuviera miedo, que él había cumplido su promesa. Había vuelto por mí, de una forma distinta. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era tristeza, era gratitud. Comprendí en ese momento que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma, y que yo no partía sola, partía con él. Las hojas del rosal se movieron con suavidad y el sol, por fin, iluminó mi rostro. Me quedé allí, en silencio, y cuando las hermanas me encontraron, ya no respiraba. Me velaron en la capilla del convento, entre cantos suaves y flores blancas. Las hermanas se turnaban para rezar a mi lado, pero fue la joven novicia quien permaneció conmigo toda la noche. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas y en sus manos mis cuadernos. Nadie entendía del todo su llanto, pero yo sí, porque fue en ella donde la historia decidió continuar, mientras el incienso flotaba en el aire y los vitrales teñían de colores el mármol del suelo. Una sensación de plenitud lo envolvía todo. Las campanas sonaron al amanecer, como marcando un paso, una despedida, pero también un renacer. Nadie lo sabía aún, pero ese día no solo moría una hermana anciana. Nacía una verdad que había esperado demasiado para ver la luz, y en los rincones de piedra, entre las oraciones y el silencio, mi historia comenzaba a vivir de nuevo. La novicia, cuyo nombre era Isabel, pidió permiso para guardar mis cuadernos. Los llevó consigo a su celda, los leyó una y otra vez, y con cada página sentía que su propia vocación se iluminaba de otra manera. Comenzó a escribir también, a dejar constancia de lo que leía y lo que sentía. Compartió fragmentos con otras hermanas y poco a poco la historia que escribí en secreto se convirtió en voz colectiva.
Algunos la consideraban una leyenda, otros un testimonio sagrado, pero todos coincidían en que había algo en esas palabras que tocaba el alma. Una noche Isabel soñó con un campo de batalla, una camilla y una mano extendida hacia la suya. Despertó llorando, pero con una certeza firme. Debía seguir escribiendo, no solo sobre mí, sino sobre todas las que, como yo, habían amado en silencio, y así la llama no se apagó. Con los años, la historia se convirtió en un manuscrito compartido entre conventos. Llegó a manos de religiosas en otros países, en otros idiomas. Algunas lloraban al leerla. Otras se atrevían a contar sus propios secretos guardados. Lo que comenzó como un cuaderno escondido bajo una cama, se transformó en testimonio de humanidad, de lucha, de entrega. Un día alguien decidió publicar la historia como Bexel anónimo. No importaba el nombre de la autora, importaba el mensaje. El título fue sencillo: Entre la cruz y la trinchera. En sus páginas estaba el corazón de una mujer que supo ser fiel, no solo a sus votos, sino a su alma. Y aunque mi nombre no figuraba en la portada, en cada palabra latía mi voz, y en cada lector que lloraba al terminar, Mateo volvía a vivir. Hoy, muchas décadas después, mi tumba aún permanece bajo la sombra del olivo en el viejo convento. No hay grandes inscripciones, solo una cruz de madera y una frase: amó en silencio. Vivió en fe. Los niños del orfanato, ya hombres, aún vienen a dejar flores. Isabel, convertida en Madre Superiora, sigue leyendo mis palabras a las nuevas generaciones. Y dicen que, algunas noches, se escucha el roce de pasos en los pasillos vacíos, que una brisa suave agita las cortinas aunque no haya viento, que el perfume a lavanda, el que usaba en la guerra, aún se percibe cerca de la capilla. Tal vez sea verdad, tal vez aún camine entre ellas, recordando. Pero no estoy sola, Él está conmigo, porque el amor que nace en el fuego nunca se consume, solo se transforma. Y yo, que fui enfermera, monja, amante silenciosa, testigo de la guerra, hoy soy memoria viva, porque esta historia, que escribí con lágrimas, ahora vive en ti que la escuchas, y así Mateo y yo, por fin, somos eternos.